Buenas tardes para todos, mi nombre es Angélica Castañeda. Bienvenidos a GNB Noticias, donde las buenas nuevas son primicia. Este es un espacio preparado para dar a conocer los eventos y las actividades más importantes del Evangelio y compartir la alegría y la gracia que Dios nos ha dado. Queremos que conozcan y experimenten la obra de Dios que no se detiene. Veamos las noticias de los eventos más recientes. El pasado 17 de octubre, más de 2.000 jóvenes participaron en la inauguración de las academias IYF Online que se realizarán durante el último bimestre del año. Entre los participantes, además de Colombia, hubo jóvenes de Perú, México y Argentina, quienes con gran interés en aprender coreano, inglés, francés y portugués se inscribieron a esta nueva etapa de las academias de IYF Colombia. Para la inauguración se utilizaron 3 cuentas de Zoom y se transmitió también por la página oficial de Facebook de IYF. Se notó gran alegría e interés por parte de los jóvenes al conocer otros programas artísticos, culturales y formativos de la Fraternidad Internacional de Jóvenes. El presidente de IYF Colombia, Dr. Jung-hyun Park, impartió una conferencia acerca del mundo del corazón en la que motivó a los jóvenes a no detenerse ni desistir ante las dificultades. A través de varios ejemplos, como el fundador de Hyundai, quien aprendió una valiosa enseñanza al ver la manera de actuar de los chinches, unos pequeños animales que en una ocasión lo picaban y aunque él les pusiera obstáculos, los chinches insistían y buscaban alternativas para superarlos y lograr su objetivo. Al igual que los chinches, estudiando van a llegar a un límite, pero si estudian con el corazón del chinche que no se rinde, van a lograr el éxito. Presidente de IYF Colombia, Dr. Jung-hyun Park. A través de sus mensajes y reacciones, los jóvenes expresaban su interés en participar en las academias y su agradecimiento por lo aprendido en la conferencia impartida por el presidente de IYF Colombia. Durante estas academias, los jóvenes aprenderán un idioma, conocerán a otros jóvenes y a pesar de estar distanciados físicamente, podrán conectarse con el corazón de IYF. En las instalaciones de la Policía Nacional, el lunes 19 de octubre, el general Silverio Suárez, director de Bienestar Social, recibió a un equipo de IYF Colombia en cabeza del presidente de la organización, el Dr. Jung-hyun Park, y la directora general, Jin Seung Choi. En ocasiones anteriores, IYF ha desarrollado actividades junto con la Dirección de Bienestar y en las que docentes de los colegios, de la policía y personal uniformado y administrativo de la institución han tenido la oportunidad de conocer acerca del mundo del corazón. Gracias a estos eventos, el general Silverio ha recibido con gran agrado la labor de IYF desarrollada en pro de los jóvenes y de las familias de Colombia y el mundo. Por esta razón, en la reunión del lunes pasado, invitó al general Norberto Mujica, director del INPE, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, con el fin de que el presidente de IYF Colombia le presentara la propuesta My Education para las cárceles. Luego de conocer el gran impacto de esta propuesta que está ocasionando en las instituciones penitenciarias de varios países, el general Norberto Mujica manifestó su interés en recibir en su oficina al Dr. Jung-hyun Park para conocer más detalladamente el proyecto y generar estrategias con el fin de llevar esta educación a los reclusos del país. Aunque las circunstancias actuales en todo el mundo han provocado que muchas organizaciones deban detener y disminuir sus labores, para IYF este ha sido un tiempo de mayores alcances. Esperamos muy pronto tener noticias sobre cómo los reclusos de Colombia reciben la felicidad por medio de la educación del corazón. El pasado domingo 18 de octubre se realizó el culto unido entre las sedes de la Misión Buenas Nuevas de Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia. El expositor invitado fue el pastor Juan Parr de la misión en Colombia. El culto se compartió a través de las plataformas Zoom, YouTube y Facebook Live. De esta manera los hermanos de los 4 países recibieron la palabra de Dios con un corazón unánime. Hermanos de cada uno de los países que se unieron para este culto dieron testimonio de cómo Dios ha trabajado en sus vidas al traer fuerza y fe por medio de la palabra que escucharon de los siervos. Los hermanos expresaron su alegría cuando las agrupaciones Ebenecer de Ecuador y Ensamble Gracia de Colombia dirigieron el tiempo de alabanza.
Luego de las presentaciones, el pastor Juan Parr predicó acerca de cómo las dificultades en el Evangelio son la oportunidad para experimentar la obra de Dios y recibir la bendición. El pastor Juan compartió: las personas pueden resolver sus problemas cuando conectan el corazón con Dios y será Dios quien trabaje para solucionar cualquier asunto. Eventos como este culto unido son muy importantes para la Iglesia, ya que les permite a los hermanos mantenerse unidos y establecer firmemente la palabra de Dios en el corazón. Agradecemos a Dios porque, a pesar de las limitaciones físicas que vivimos en esta época, nos abre caminos para recibir su gracia. Cada martes, desde el 7 de julio, hemos visto la alegría y el gozo que muchos líderes y pastores han experimentado al participar en el estudio bíblico del libro de Hebreos con el pastor Juan Parr, presidente del Congreso de Líderes Cristianos en Colombia. La justificación, el pecado, el sacerdocio del hombre y el sacerdocio de Cristo han sido algunos de los temas fundamentales que el pastor Juan Parr ha compartido durante los estudios y que han sembrado la fe genuina en el corazón de los pastores. Durante el desarrollo de cada estudio, el pastor Ricardo Rodríguez, ministro de la Misión Buenas Nuevas en Cali, dirige la reunión e invita a los participantes a realizar sus comentarios. Luego de la lectura del capítulo a tratar, los pastores se integran activamente y además manifiestan su expectativa con respecto a la palabra que van a escuchar de parte del pastor Juan Parr, quien luego de la intervención de algunos de los pastores expresa profundamente y claramente a través de la palabra el grandioso corazón que Dios dio a conocer en la gran obra de la cruz. La atención y el agradecimiento que expresan durante el estudio evidencia la necesidad que hay en el corazón de los pastores, y gracias a que se realiza de manera virtual, se han conectado líderes de distintas zonas del país para compartir y alegrarse ante la palabra de Dios. Incluso algunos de ellos se encuentran ahora estudiando en la Escuela Teológica Buenas Nuevas y mencionan que están descubriendo un mundo maravilloso, el mundo de la obra de Dios, en el que han encontrado el verdadero reposo. La obra de Dios no se detiene. El Congreso de Líderes Cristianos, CLF, seguirá siendo un gran instrumento para llegar con el Evangelio hasta los confines de la tierra. Nos alegramos de poder ser parte de la obra de Dios y experimentar su gracia en nuestra vida. Ahora veamos el mensaje especial del pastor Oxopar. Lucas capítulo 10, versículo 34. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El hombre asaltado por los ladrones se encontró con el samaritano y recibió la salvación. En la Biblia, el intérprete de la ley le preguntó a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En ese momento él le preguntó: ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús le empezó a contar la parábola del asaltado por los ladrones. 3 personas aparecieron y la última fue el samaritano. El samaritano lo rescató. Jesús le preguntó al intérprete de la ley: ¿Y quién crees que fue el prójimo? Y le dijo: Ve y haz lo mismo. Las personas que no comprenden bien la Biblia tratan de hacer de la misma manera y por eso sufren. Porque al ver cómo el asaltado está muriendo, era obvio que tenía que pasar por esta dificultad. Sin embargo, el samaritano nunca trató de cuidar su vida. Si él hubiese tratado de cuidar su vida, no habría rescatado al asaltado. Este samaritano representa a Jesucristo, que pudo desechar su propia vida por nosotros. No es que nosotros tengamos que ser como el samaritano.
La realidad es que nosotros somos el asaltado por los ladrones. Sin embargo, las personas no comprenden bien las escrituras y piensan que deben hacer como el samaritano. Jesús dio la ley y hay que cumplir esa ley con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. La ley dice: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Estos 4 mandamientos son los primeros, y los últimos 6 están dirigidos al prójimo. Pero Dios no dejó la ley para cumplirla, sino para que el pecado abunde y por medio de la ley descubrir el pecado. No ha habido nadie que pueda cumplir toda la ley perfectamente. Por medio de la ley, Dios quiere descubrir nuestro pecado. Fríamente hablando, el asaltado por los ladrones estaba muriendo. De la misma manera, el espíritu del sacerdote o el espíritu del levita. Las personas, igual que ellos, son engañadas y viven tratando de cumplir la ley. Si uno no trata de cuidar su vida, puede salvar a otro. En la Biblia se presenta nuestra imagen a través de esta historia como contó Jesús. Igual que el asaltado por los ladrones, por causa de la muerte y del pecado. Nosotros teníamos que recibir la maldición e ir a la muerte eterna y ser maldecidos. Cuando tratamos de cumplir la ley, nos damos cuenta que no podemos. Y al no poder cumplir la ley, nos damos cuenta de que necesitamos recibir el perdón de los pecados. El samaritano representa a Jesús que quiere darnos la salvación. Nosotros somos pecadores y no podemos salvar a otros. El único que puede salvar es Jesús. El samaritano rescató al asaltado por los ladrones. En cualquier momento podía aparecer los ladrones nuevamente. Si él tampoco escapa, rápidamente puede encontrarse a los ladrones y que le roben todo. Aún así, podemos ver la imagen del samaritano que rescató al asaltado. En aquella época, el samaritano que representa a Jesús era menospreciado. Jesús nunca escatimó su vida, nos dio la salvación entregando su vida, nos dio el perdón de pecados. Esta historia no quiere decir que tenemos que ser como Jesús, sino que tenemos que recibir la salvación y la misericordia de Jesús. Los levitas, los sacerdotes, ellos trataban de aparentar que estaban bien, que estaban cumpliendo la ley. Si este intérprete de la ley también se hubiese encontrado en esta situación, con seguridad también se habría escapado sin salvar al asaltado. Jesús es el único que pudo salvarnos. ¿Cómo nos salvó? Él cargó nuestro pecado y nuestra maldición. De esta manera nos salvó. Al morir en la cruz derramó su sangre y perdonó todos nuestros pecados. Hoy en día muchas personas tratan de ser como el buen samaritano. Su vida espiritual es superficial, solo es apariencia. ¿Quién puede desechar su propia vida por otro? Nadie, solo Jesús. Nosotros debemos recibir esta gracia de Jesús, pero las personas viven una vida espiritual difícil.
Yo también, al estar mucho tiempo en pecado, trataba de limpiar mis pecados yendo a la iglesia con mi esfuerzo y diligencia, pero no lograba quitar el pecado. Después de encontrar a Jesús, mi vida cambió. Comencé a anunciar el Evangelio y al ver a la gente recibir la salvación, me sentí muy agradecido. Cuando no comprendemos bien la Biblia, leemos al revés y tratamos de hacer lo que Jesús tiene que hacer. Entonces su sangre no tiene ningún significado. Por nuestra propia obra no podemos ser rescatados del pecado, solamente por la sangre que derramó Jesús. Por su gracia y misericordia podemos recibir el perdón de pecados. Esto es lo que representa esta historia del asaltado por los ladrones. Sin embargo, el intérprete de la ley trataba de vivir una vida espiritual, haciendo el bien y cumpliendo los mandamientos. En la Biblia, en la oración del fariseo decía: yo ayuno 2 veces al día y doy ofrendas y diezmos. Él solo mostraba lo bien que hacía, pero el pecador dijo: ten compasión y misericordia de mí, soy pecador. Él recibió el perdón y regresó. Hoy en día muchas personas que van a la iglesia dicen que son pecadores. Eso no tiene sentido, deben ser liberados del pecado por Jesús. Sin embargo, dicen que creen en Jesús y van a la iglesia, pero siguen siendo pecadores. Quiero decir que su vida espiritual es errónea. Supongamos que seguimos diciendo que somos pecadores a pesar de que Jesús murió en la cruz. Entonces, ¿de qué sirvió su muerte y de qué sirvió que derramara su sangre? Por medio del derramamiento de su sangre nosotros recibimos el perdón de pecados eternamente. Pero si seguimos diciendo que somos pecadores, esa vida espiritual es contraria a la vida espiritual de Dios. Hoy en día muchas personas andan de esta manera. Honestamente, nosotros no podemos salvar a otros, ni siquiera salvar nuestro propio espíritu. Para poder vivir una vida bendita delante de Dios, debemos de confesar humildemente delante del Señor nuestro pecado, recibir el perdón de los pecados y así ser personas limpias. Esto es lo que esta historia nos enseña. Muchas personas dicen que Jesús murió en la cruz por los pecados. Dicen que fueron redimidos por su sangre y alaban y cantan de esta manera, pero llevan una vida espiritual que no encaja con lo que dicen delante del Señor Jesús. Espero que puedan vivir una vida bendita al recibir la santificación de sus pecados. Después de recibir el perdón de los pecados, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y comienza a dirigirnos en una vida bendita. Espero que ustedes reciban esta bendición. Nuevamente, nosotros no somos Jesús, no somos el Salvador. Por causa del pecado íbamos al infierno, pero Jesús nos libró del infierno. Primero tenemos que recibir el perdón de pecados y ser uno con Jesús, ser fortalecidos por el corazón de Jesús. Esa es la vida del camino verdadero de un cristiano. Espero que hoy se conviertan igual que este asaltado por los ladrones. Yo no puedo hacer nada para salvarme, solamente el samaritano puede salvarme. Solamente por la sangre de Jesús. Espero que reciban el perdón de los pecados y que se vuelvan santos y limpios y vivan una vida bendita. Gracias. Muchas gracias, pastor. Por medio del amor del samaritano, que es Jesucristo, hemos sido rescatados de nuestro propio camino. Para el día de hoy, la entrevista que tenemos, queremos contarles que desde el 2017 en Nueva York, 700 pastores se conectaron con la iglesia para empezar el Congreso de Líderes Cristianos, el CLF. Desde ese entonces, el CLF se ha expandido por todo el mundo y cada vez más líderes y pastores se han unido a esta obra.
Por eso el día de hoy tenemos un invitado que es el pastor Mauricio Durán, de la Confraternidad Penitenciaria. Buenas tardes, pastor, bienvenido. Angélica, buenas tardes, Dios le bendiga. ¿Cómo ha estado? Bien, un saludo pastor. muy especial a todos los pastores del CLF, de la Misión Buenas Nuevas, a todos los maestros del Instituto Mahanaim. Bueno, y gloria a Dios por esta oportunidad de hablar acerca de todo lo que he podido crecer espiritualmente, de todo lo que he podido conocer gracias al CLF, gracias a las enseñanzas del pastor Oxopar, gracias a los talleres que se han desarrollado. Qué bueno, pastor. Cuéntenos, hoy queremos conocer cómo conoció el CLF y qué lo animó a conectarse con esta obra. Bueno, Angélica, mira, yo pertenezco a la confraternidad carcelaria de la zona centro y sur de Colombia. Nosotros visitamos las cárceles llevando pues, el evangelio, llevando las buenas nuevas. Y gracias a Dios nos impartieron, nos hicieron una visita, nos dio la palabra el pastor Juan Par, el pastor Ricardo Rodríguez. Estuvieron con nosotros. ¿Me escucha, Angélica? Más o menos, pastor. Continúe. Sí, es que tengo un pequeño problema acá. Entonces tuvimos la oportunidad de conocerlos hace 2 años, gracias a Dios, y de ahí en adelante seguimos participando. Yo seguí participando en los seminarios que desarrolla el pastor Oxopar. También participé en el último seminario del IYF, que fue excelente. Estamos estudiando los martes acerca de la carta a los hebreos. También he podido seguirlos por Facebook Live. He seguido al pastor Daniel Hu de Perú y también todas las enseñanzas del pastor Oxopar. En realidad yo pues había tomado muchas enseñanzas bíblicas, institutos, seminarios, pero pues bueno, gloria al Señor, ha sido con el CLF todo nuevo. En realidad he profundizado mucho en el conocimiento de la palabra, de la obra de Jesucristo, de la salvación, de la fe especialmente, Angélica. Qué bueno, pastor, nos alegra mucho escuchar esto. Sabemos también, pastor, que está en el Instituto de Mahanaim. Cuéntenos cómo ha sido esta experiencia. Bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Lo que yo he podido compartir con pastores amigos, con gente del común también, es que mira, yo ya había tomado anteriormente un instituto bíblico cerca de unos 4 años, y yo lo he comparado también como que pues es una teoría, es como el esquema, ¿verdad? Pero era un conocimiento que no tenía el corazón, que no tenía la fe. Con el Instituto Mahanaim, mi fe, mi fuerza, el fuego, la pasión por la predicación del Evangelio, por el poder de Dios, por la fe especialmente, porque hemos aprendido cosas maravillosas. Digamos que, por ejemplo, en las religiones, y es que desafortunadamente muchos de nosotros cristianos caemos en esa religiosidad donde el sujeto de la salvación pues viene siendo el hombre, viene siendo la obra del hombre, el esfuerzo del hombre, y no es así, porque por más que nosotros nos esforcemos, por más que nosotros queramos cumplir la ley, por más que nosotros queramos ser perfectos, no lo vamos a conseguir, ya que traemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros no podemos ser los autores de nuestra salvación, de tal manera que en una verdadera fe, en una fe auténtica, el único autor de la salvación pues es Jesucristo. La única manera de poder ser justificados delante de Dios no es por nuestras obras, porque ya que podemos cumplir algunas, pero no vamos a cumplir todas. Entonces, ahí es donde verdaderamente empezamos a glorificar al Señor, donde empezamos a negarnos a nosotros mismos, donde nuestro sí mismo empieza a estar a un lado, donde empezamos a desechar nuestro pensamiento, donde empezamos a desechar todos esos conceptos que traemos, inclusive las mismas teorías teológicas.
pasan a un segundo plano y es la obra de Jesucristo, es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado y la fe que vamos a colocar en ello. Es esa fe la que nos va a llevar a un camino de perfección, es esa fe la que nos va a llevar a un camino de santificación y no al contrario, como pues desafortunadamente se predica en muchas partes hoy en día, donde tú para alcanzar al Señor tienes que ser perfecto y aquí no, o sea, lo que nos enseña Mahanaim es, no somos perfectos, ese es el verdadero arrepentimiento, conozcamos que venimos de una imperfección y somos imperfectos, pero en Cristo y en la promesa del Señor es que empezamos a ver esa obra, en la promesa de su justificación, en la promesa de su salvación, en su misericordia, en la sangre de Jesucristo, es donde encontramos verdaderamente el camino de poder encontrarnos nuevamente con el Padre. En Cristo llevó todos nuestros pecados y es ahí donde verdaderamente reposa nuestra fe y es ahí donde empieza a ser el Evangelio Buenas Nuevas. Porque es que mira, desafortunadamente uno entiende el significado de la palabra Evangelio, Buenas Nuevas, y te presentan a Cristo y puedes llevar una cantidad de años hablando de Él o conociendo de Él, pero el acusador te sigue traicionando, el acusador te sigue señalando, el acusador te sigue maltratando, cualquier pensamiento, cualquier situación que se te presente, vuelves otra vez a caer, como a empezar de ceros. Y verdaderamente eso es no tener la salvación. Tener la salvación es entender que ya Cristo Jesús en la cruz del Calvario dijo, todo está consumado. Fue una obra hecha, fue una obra perfecta, fue una obra en la que nos hizo salvos, nos hizo justos, nos hizo perfectos, nos redimió del pecado, nos libró de la muerte. Y partiendo de esa base es cuando verdaderamente comenzamos a vivir una vida libre, una vida perfecta, una vida verdaderamente de fe. Eso es lo que he ido conociendo, aprendiendo y organizando en mi haber acerca del corazón de Dios. Mahanaim es un excelente instituto, son unos maestros perfectos, la profundidad del estudio es espectacular. Yo en realidad me gozo cada vez que voy a entrar a una clase porque es conocer algo nuevo, algo diferente, es que se me abre la escritura, el Espíritu Santo empieza a revelarme a Jesucristo en cada palabra de la escritura. Es eso, Angélica. Muchísimas gracias, pastor. Es muy gratificante escuchar ese testimonio. Nuevamente, gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos seguir llevando el Evangelio, este camino tan precioso. Ahora, ¿te puedes despedir, por favor? Bueno, muchísimas gracias y bueno, no sin antes invitar a todas las personas que están conectadas, ministros y pastores, a que nos acompañen en el seminario próximo que viene el 26 de octubre con el pastor Oxopar y también que cuando comiencen las inscripciones para Mahanaim lo puedan hacer. En verdad es una gran bendición. Yo en realidad estoy esperando ahora que podamos volver a las cárceles para llevar todas estas cosas que he ido conociendo y aprendiendo con Mahanaim para que yo sé que les va a servir mucho a todas estas personas que están privadas de la libertad. Dios les continúe bendiciendo y muchas gracias. Gracias, pastor. Ahora recordemos las actividades más recientes. ...24 de octubre, Festival Cultural para la Familia. Por el canal de YouTube, el día de hoy, por el canal de YouTube de IYF y Colombia, a las 7 de la noche. Del 26 al 29 de octubre, Gran Seminario Global Online con el pastor Oxopar. Cuarto taller de la Escuela de Formación del Voluntariado. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos conectarse hoy a las 7 de la noche al Festival Cultural para la Familia y nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde en una nueva transmisión de su noticiero GNB Noticias, donde las buenas nuevas son primicia.